invitado en esta programación y está con nosotros el asambleísta Henry Cucalón, con quien vamos a compartir en esta programación. Así es. Le damos la bienvenida al asambleísta socialcristiano Madera de Guerrero, el doctor Henry Cucalón Camacho. Hay varios temas y quisiéramos, para ordenar la conversación y en homenaje al entendimiento de nuestros oyentes, empezar por preguntarle cuáles son su visión, sus conceptos respecto a las medidas económicas y tributarias y laborales que ha anunciado el gobierno. Buenos días, como siempre, un enorme gusto estar aquí en Radio Atalaya. Un saludo para los oyentes. Me va a permitir hacer un anticipo a eso, porque la coyuntura ahorita y lo que no deja dormir a la gente es lo que ha sucedido. En democracia es válido protestar, reclamar y rechazar. Eso no puede haber duda alguna. Es más, es posible debatir lo valiente o lo inconveniente de una medida gubernamental. Lo que no puede ser aceptado es que haya caotización y paralización de servicios públicos. Y vandalismo, ¿no? No solamente porque la Constitución y la ley expresamente lo prohíben, sino que con legítima razón indigna a los ciudadanos que lo que quieren es trabajar y prosperar. Y si encima usted le añade que esa paralización puede servir de pretexto para temas que no tienen nada que ver con la protesta, legítima sí, no por esa vía, para actos vandálicos, de violencia, de caos y de saqueo, que es delincuencia común, mucho más intolerable. Es decir, el quebrantamiento de la ley en narices del Estado. Para eso existe la fuerza pública, que como su nombre dice es fuerza, no saludo público, fuerza pública para actuar dentro del marco de la ley con la firmeza y la dureza necesaria para imponer el orden, la paz y la seguridad ciudadana, que es el primer bien y obligación que tiene el Estado. Pongamos eso en el marco, porque esto se puede hacer en las manos, sigue paralizado, sigue el tema del transporte. Mire, un transportista o un taxista puede dejar de trabajar si que quiere. Ese es su derecho también de libertad y de quebrar y desaparecer. Pero lo que no puede hacer lo que están haciendo en el país, yo ayer estuve en Quito, cuando salí de la asamblea, rumbo al aeropuerto, y lo que está haciendo Guayaquil, que cierren las calles, que cierren las avenidas, entorpezcan, obstaculicen y perjudiquen al resto de los ciudadanos. Que inclusive... Que ya atraquen a los... terrible, a los que sí quieren trabajar. Es peor. ¿Me explico? Eso no tiene presentación, porque si tuviera algo de lógica, algún tipo de reclamo, porque nada es absolutista en la vida, pierden total legitimidad ante la ciudadanía y ante el país. Y cae en el juego de los politiqueros de que lo que puede ser una justa petición o una inquietud, decir, bueno, las medidas tendrían que tomarse, hay que sincerar la economía, hay que transparentarla. ¿Cómo me va a perjudicar a mí? Vamos a ver, ojalá que sea lo menor posible, que el pueblo pobre sea el menor afectado. Ya el debate toma otros ribetes, ya es un ribete de mi seguridad, de cómo está mi familia, de cómo voy a trabajar. ¿Me explico? Y eso es lo preocupante, y en eso debe haber una convergencia general. Entonces, una pregunta directa. ¿El correísmo está metido en estas manifestaciones de vandalismo y de caos en el país? Eso lo tiene que determinar la justicia, porque yo no soy perito. Lo que yo he visto es que ellos han reclamado, y a veces reclaman con sandeces. Ayer vi suelto de huesos que quieren un congreso extraordinario para analizar la conducta del presidente, destituir, que se caiga la asamblea, obviamente, y que haya lo que se llama la muerte cruzada. Esta respuesta va para el correísta, para los no correístas y para los que no entienden nada, porque aquí hay mucha gente que no lee ni los periódicos. Si cualquier asambleísta tiene motivos causales para enjuiciar a un primer mandatario, llámese Moreno, Velasco Ibarra o el que cruza, señores, proponga de conformidad con la Constitución y la ley un proceso constitucional. Pero aquí pescar a río revuelto, cuando necesitamos es estabilidad, necesitamos que la gente quiera trabajar y pueda trabajar. No estemos en ese tipo de andanzas. Insisto, una cosa es la petición política. Ellos tienen un ajuste personal entre ellos, se llaman traidores. Ese es el problema de ellos. Correcto. A mí me interesan son los problemas de los ciudadanos, los problemas de la gente. Y hoy día son que nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Nuestros hijos no pueden ir a las universidades. Hay gente que tiene dificultades para ir a trabajar. Esa es la preocupación ahorita ordinaria. Porque si tú le preguntaras al ciudadano común, más allá del marco legal, dirían, cuidado, váyanse todos, ¿no? Pero ese no son los canales democráticos.
Y los que ejercemos una representación popular tenemos que encauzar los legítimos reclamos. Uno no puede pensar y reemplazar las neuronas, me explico, por el internet. Uno no puede reemplazar los conceptos por la coyuntura para quedar bien con la aldea del internet, me explico. Hay que encauzar los reclamos, no aliviarlos de una manera infame, ¿no? Sí, asambleísta Cucalón. Pareciera que el comportamiento de los presidentes de las federaciones, el transporte, cooperativas y tal, transporte pesado, interprovincial, taxismo, etcétera, cada vez que sienten que hay una medida gubernamental que les toca sus intereses, esta es la reacción que tienen. Es decir, paro, paralizar, digamos, el país, movilizaciones, etcétera. Pareciera que son personas, gente intocable. Ya hemos visto en reportajes de prensa y tal que muchos de ellos son grandes empresarios con grandes fortunas que no hacen declaraciones de impuestos, que tienen procesos judiciales. Usted decía algo muy cierto, con esas posturas desvalorizan su reclamo. Y bueno, ya hace un momento leyó Ricardo aquí la noticia que la publica el diario El Comercio respecto a que ya está detenido el presidente de la Federación de Taxis, me parece que es Jorge Calderón. Sí, la información justamente dice Correcto. que María Paula Romo informa que el dirigente de la transportación, Jorge Calderón, ha sido capturado por el delito de paralización de los servicios públicos. Ahí está. Mi pregunta ¿es esa la línea correcta a seguir por el gobierno? ¿Tiene que tener esa mano dura? Porque lo que pasa es que también después la gente dice, no, es que entonces se está suprimiendo el derecho al reclamo, digamos, a defender sus tesis. Mira. ¿Qué interpretación le da usted a eso? La mía, yo no soy dueño de la verdad. Es protestar, reclamar, sí, pero no puedes paralizar. Insisto, yo puedo reclamar, puedo criticar al gobierno de turno, pero yo no puedo paralizar un servicio público, entorpecer, boicotear y cautizar la paz general. Eso está tipificado como delito y con estado de excepción o sin estado de excepción puede ser procesado. Con mayor razón si estamos en estado de excepción. ¿Dónde se transforma en algo negativo? Para esto, por cualquier gobierno, porque yo estoy pensando siempre en la generalidad, no en la coyuntura. Yo no voy a caer en el juego del gobierno actual, que es el todo o nada. Porque si tú no le haces caso a este gobierno en todo, eres correcto. Y ese simplismo silvestre, yo en ese juego no voy a caer y ya el gobierno sabe cómo yo pienso. Hay un decreto de excepción. Lo malo sería si el decreto de excepción que dice que no te puedes reunir en las calles mañana, interpretas que un reclamo o una cuestión política, vienes y coges preso como hacían todos los gobiernos antes y todas las dictaduras. Ojo, porque también estamos olvidando, parece que el país comenzó y terminó hace 10 años. No. El país, el Ecuador, es mucho más que una disputa entre correístas y ex correístas fieras. Porque son más fieras que lo que nos enfrentamos los 10 años, porque parece que este es un club de ex correístas, ¿no? No, el país es mucho más allá de eso. Ahí sí me preocuparía que en base al estado de excepción que se prohíbe la libre asociación. Ya vieron el artículo 3 del decreto, ¿no? Ya. Esa es otra cosa. Pero si alguien paraliza un servicio público, alguien cautiza, alguien se toma bienes públicos, la ley establece que debe ser detenido, sí. Y el gobierno debe estar para aplicar la ley, sí, también. Ahora, ya hay quienes se han pronunciado por parte de los correístas, específicamente Gabriela Rivadeneira y el grupo de su bancada, pidiendo la salida de Lenín Moreno. Ya contesté eso. A eso voy. Se supone, o se habla, usted me hablaba de la vieja política, y es lo que se está viendo actualmente. ¿Cómo eso perjudica la estabilidad de un gobierno? Le contesto exactamente lo mismo que hace pocos minutos. Cualquier asambleísta, etiqueta más, etiqueta menos. Y lo mismo pasó con los INAPEPE, que se querían saltar los procedimientos. Tiene motivos causales que presente cualquier demanda para el inicio del impeachment, que es el juicio político contra un presidente de la República, que entre otras cosas tiene que ser calificado por la Corte Constitucional. Lo digo para cualquier asambleísta, etiqueta más, etiqueta menos.
eso es cumplir con la Constitución, la ley. Lo resto sería pescar a río revuelto, ¿me explico? De una situación que tiene preocupado al país, más allá de la desconfianza que puede generar el gobierno, la Asamblea Nacional, que es de pena y el hazmerreír de la nación, ¿me explico? Ahorita la problemática va por otro lado. Ahora, cuidado le hacemos el juego. Eso pedido no tiene pies de cabeza, pero como le prestamos atención porque el gobierno solo sueña en Correa, le damos más importancia de lo que realmente tiene. No tiene ni una base jurídica por lo menos. Si ellos quisieran hacerlo, ellos o cualquier otro grupo político deben presentar el procedimiento que está claramente establecido en la Constitución. Pero como no lo hacen porque no lo tienen, y con esto yo no lo quiero defender al presidente de la República, ¿me explico? Esa es la noticia y nos tienen a todos hablando 2 veces el mismo tema en menos de 8 minutos. Ahora, en el tema de las medidas económicas, que obviamente se elimina el subsidio a la gasolina y el diésel, no solo se habla de la subida del transporte, sino de productos básicos por el tema de los traslados que tienen que realizarse y también, por ejemplo, en las camaroneras también, que usan mucho el producto de diésel. ¿Cuál sería la solución entonces? Porque decimos que sí es el timing o no es el timing para tomar este tipo de decisiones, pero hay que tomarlo, pero tenemos que reactivar la economía. ¿Cuál es la alternativa? El tema no es el todo o nada. Hemos manifestado, lo que pasa es que los políticos y los dirigentes no podemos hablar como hablan los tuiteros, ¿no? Ni los analistas, porque tenemos otra forma de expresarnos consecuentes con la demanda ciudadana. El proyecto de ley del gobierno, que hasta ahora no llega, ¿no? Y todo lo que estamos hablando es en un enunciado de la cadena y lo que los medios de comunicación responsables ponen como titulares. Todavía no ingreso. De lo que se sabe, hay muchos aspectos positivos que vamos a apoyar, que deben ser apoyados para hacer lo que usted dice, la reactivación económica. ¿Cómo no vamos a saludar la eliminación del anticipo del impuesto a la renta? Una vieja lucha de todo el mundo, no es la lucha de Pablo, de Henry, de Tuti o de Cookie, no, de todos, por un tema que asfixió a la empresa privada. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la rebaja del ICD, más allá que vean es eliminarlo por completo? Pero claro, lo que comenzó como un impuesto supuestamente disuasorio, terminó como recaudatorio, pero se lo rebaja. ¡Qué bien! ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en otras medidas que no pasan por ley, como rebaja de aranceles y otro tipo de cosas? En el tema laboral, hay que apoyar esas nuevas dinámicas laborales para dejar el anquilosamiento prooperario que no llevó a nada, entender que hay nuevas dinámicas que no significan precarizar el empleo, que hay que adecuarlas y que si mañana una persona en libre contratación quiere trabajar 3 horas al día, porque eso es lo que necesita el emprendedor, al principio 3 horas al día, mientras tú le pagues y le pagues lo proporcional de sus derechos laborales y su décimo, no hay ningún problema. Ojalá que ese emprendedor se haga un Luis Novoa Naranjo, me explico, y haga miles de empleos y que genere desarrollo, progreso, trabajo y riqueza. ¿Me explico? Vamos a apoyar eso ahí. Voy a poner otro ejemplo. Del enunciado se ve que reemplazando la jubilación patronal, que en la práctica está en desuso porque nació antes de la seguridad social y lo que hacen las empresas es burlarla, la jubilación patronal, están proponiendo que el patrono ponga un 2% más, ¿me explico? Y que adicionalmente para los nuevos trabajos. Para los nuevos, ahí viene lo importante, todo para los nuevos, porque no sí, puede ser regresivo, sí. Eso es importante. El trabajador puede disponer dónde lo va a ubicar, o en la seguridad social o en un fondo privado. Aquí se abre un debate interesante. Al principio solo dijeron que era 2% más, la gente se asustó, ya después dieron, es en reemplazo a la jubilación patronal. ¿Es ahorita? No, para los nuevos. Pues yo me hago la pregunta, estando en el fondo de acuerdo y abriendo el debate, si puedes disponer, queridos amigos, del 2%, ¿por qué no puedes disponer de todo? De todo, así es. Siempre escuché a los estatistas, y ese fue el gran debate que no se permitió en la Constitución de Sangolquí el 98, que Correa lo consolidó en Montecristi, de que si tú quieres tener un fondo privado, debe ser después de cumplir con el 100% de la seguridad social, cuando lo lógico sería que tú tengas la alternativa, como es en Chile, para que sea un modelo de desarrollo y de ahorro, el mismo fondo provisional, en vez de estar siendo secuestrado por organismos multilaterales o por China, con esos intereses usureros. Bueno, el debate, cuando veamos la letra chiquita de la ley, quiero que me expliquen por qué solo puedo disponer del 2. Pero me explico, ¿eso qué demuestra, mis queridos amigos? Que hay la apertura, que queremos trabajar en conjunto, que encontremos las coincidencias. Ahora bien, vamos al tema de lo que no pasa por la ley y que genera inquietudes, reclamos, dudas y también apoyos. ¿Hay que sincerar la economía? Sí. ¿Que los subsidios deben ser temporales? También.
Que los subsidios deben ser para quienes los más no les necesitan, no para los ricos, sin duda alguna. Que los subsidios no pueden favorecer al contrabando. ¿Pero quién puede discutir eso? Debe tener un señor que está en el manicomio. ¿Dónde está el tema? La preocupación. Varias vías. Voy a citar 3. En el tema del retiro del subsidio al diésel, está bien para transparentar la economía. ¿Cómo se va a hacer con sectores productivos en el cual ese subsidio es uno de los pocos o únicos elementos de competitividad que se tiene con relación a otros sectores? Digo básicamente exportación, como el sector pesquero, por poner un ejemplo. No digo que conceptualmente no sea lo correcto. ¿Cómo lo vamos a implementar para que eso no afecte más y que pueda generar desempleo? Entonces ese es el choque, el aterrizaje entre lo conceptual y la práctica, porque todo esto se ha hecho rápido, sin las debidas explicaciones, solo enunciado, como una contraparte que no podían subir el IVA porque se les hizo saber que toda la asamblea les iba a rechazar el IVA. Entonces, ese es un punto. Segundo punto, en lo que se refiere al transporte público, y más allá de la crítica que merecen los señores que están paralizando al país de forma ilegal e injusta, ¿por qué el Estado tiene que pagar ese subsidio? Perfecto, porque era para los pobres. Tienes que retirarlo porque a los pobres los van a servir de otra manera. Líricamente ponen que van a poner más para el bono de desarrollo humano a 300.000 familias más en el orden de $15. Perfecto. La preocupación, ¿cómo pasa? No hay que caer pues en el simplismo de decir, hoy día subieron los pasajes. No, no han subido. No. Pero si usted sube el tema, en algún momento tiene que subir el pasaje. Pues bien, ese impacto que es para los más pobres, que son los que utilizan el transporte urbano, ¿cómo se va a dar? Tomando en cuenta que quien tiene que tomar esa decisión jurídicamente son los municipios, porque la competencia está descentralizada. Correcto. Entonces, el gran debate va a ser, cuando el municipio de Guayaquil, en el año 2016, subió 5 centavos de dólar, lo hizo después de 2 años. El pasaje. 2 años, exactamente, el pasaje. 2 años después que se le retiró uno de los subsidios que tenían los transportistas. Pero ¿cuál fue el resultado Una del serie de CIES? mejoras que tuvieron que aplicarse. Exactamente. Porque No es si no, ¿cómo vas a justificar 5 centavos más si seguimos con el mismo? Exactamente. Entonces, ¿no? todos esos son los temas que nosotros estamos explicando el día de ayer, que lo explicó la alcaldesa, que lo explicó hoy día Jaime Nebot, que son los temas que hay que discutir. No es el sí por el sí o el no por el no. Estamos de acuerdo que hay que transparentar las cosas. Estamos de acuerdo que hay que sincerar los temas. Pero en esa misma línea, y preocuparse no es malo, no hay que ser absolutista. Si el Estado está sincerando esto de aquí, ¿por qué no se sincera por completo? ¿Qué Bueno, faltaría? Le voy a poner de sincerar? ejemplos sencillos. Ujú. Se subió la gasolina súper la otra vez. Está bien, no había por qué pagarle a los ricos. ¿Por qué le vas a pagar a los 4x4, como dicen Ujú. ahí los socialistas, que son los que más les gustan los 4x4? Más bulla hacen. ¿Por qué el ciudadano tiene que pagar casi el 60% en aranceles en vehículos? ¿Por qué la importación de vehículos es tan cara? Entonces, el gobierno dice que transparenta por un lado y te ahorca todavía con otro, vía aranceles. Y eso pasa en vehículos de uso particular y en muchas cosas que son importadas. Hasta el tema de las llantas. Por eso la gente se va a comprar llantas a otros lados, Claro, sí, a de la acuerdo. frontera. Entonces, si vamos a ir a una política de asinceramiento, que bien, que sea integral. Porque no va a ser, mis queridos amigos y oyentes, que el Estado deje de subsidiar al ciudadano para que sea el ciudadano el que ahora subsidie al Estado. Es piano. Y tercer factor, ya que se ha dado lo que yo considero un golpe al bolsillo de los ciudadanos, mucho menos de lo esperado, pero golpe al fin. Y pues digo menos de lo esperado, porque esto obedeció a una estrategia. Pues, ¿no? Vendieron al cuco todo el fin de semana, WhatsApp incluido, que Del IVA. ha reemplazado los libros del WhatsApp, ¿no? Del incremento del IVA. Así como los megas han reemplazado las neuronas. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, poco más, como metieron todo este cuco, que nunca iba a haber porque nunca iba a haber los votos, pusieron este cuquito menor y la gente termina aplaudiendo. Gracias, poco más ya un abrazo, es lo más Sí. grande. Es una estrategia. Del mal menor. Ya, está bien. Entonces, si bien ha dado este golpe menor a lo esperado que afecta y nos preocupa por el bolsillo de los que menos tienen, la gran pregunta es, y ha salido en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos, el Estado, entre lo que va a recibir, sea porque ya no subsidia, Ujú. los ingresos que van a tener son infinitamente superiores a los que va a dejar de percibir por ciertas rebajas de impuestos
ciertas rebajas de aranceles y de otro orden. 1.000 y pico de millones, algo así, casi 2.000 Más, millones. casi 2.000 son. Sí, La sí. gran pregunta es, y el presidente, líricamente hablando, dijo, esto va a ser para salud, educación y seguridad. ¿Quién puede estar en desacuerdo de eso? En lo lírico. ¿Usted Claro. ha conocido algún político, algún gobierno que diga, te vamos a fregar? No, Claro. Allá no. Pero, Entonces, ¿pero usted cree que es para es que ahí viene el tema. Ya que Sí, ahora para todos tener un los buen- ciudadanos, desde los empresarios hasta los más pobres, todos vamos a hacer un sacrificio, y está bien. Claro, todos nos vamos a meter la mano. en el Ahora bolsillo, llega el doctor. momento de saber cuál va a ser el sacrificio del gobierno con esos nuevos ingresos. Porque, Pero ya insisto, lo dijo no- el presidente. lírico, vamos a hacer el aterrizaje. Ya. Eso es lo importante y eso es lo que está en debate. Por eso digo, no caigamos en el simplismo de patriota, antipatriota. O sea, si estás ahorita con el gobierno, eres patriota, y si no estás con el gobierno, estás en Bélgica. Porque así se resume, O sea, la Es- propuesta así es- suya, ¿cuál es? así el simplismo. No, lo que- Que esa ganancia que va a tener la inyección del subsidio vaya para llenar déficit presupuestario. No, bajo ningún concepto. Y no solamente eso, cuidado va solamente, vaya que hay que honrar, cuidado es solamente para pagar deuda externa. Dice el presidente que es para salud, educación, está muy bien. ¿Cómo lo vamos a implementar? Por eso la sociedad, los políticos, los Claro. medios de comunicación, los ciudadanos van a estar más atentos que nunca. Porque le voy a poner un ejemplo. Si mañana usted me dice que parte de esos recursos que tienen que ir en lo que es lo fundamental, los más pobres en salud, educación y seguridad, Sí. también sirve para pagar la deuda interna pública, que es que el Estado se ponga al día con los proveedores a quienes les debe de todo. Eso va a ayudar Proveedores y organismos seccionales. ¿ah? exactamente por el tema del IVA, Sí. que el gobierno ha asaltado los fondos que le pertenecen A los a municipios. los municipios. La palabra jurídica es retenido, ¿no? Pero ya ahorita, cuando ya tú retienes bastante tiempo, en unos casos el año, No, pues más de ya un es año, pues. un asalto camuflado. Y si no, pregúntele cuál fue el problema en la frontera, entre otros casos en Carche, ¿no? El tema de la devolución del IVA, para que vea a dónde llega ese problema. Pues bien, es que tiene que haber un control sobre esos recursos porque no sería dable que ahora el ciudadano que está haciendo el sacrificio en todo orden, porque para las personas que no tienen pagar 5 o 10 centavos por cada vehículo y más centavos al día es plata, no va a ser que eso siga en el dispendio, en el despilfarro Claro. estatal. Y cuando digo estatal, digo en general. En el No gasto solamente el burocrático. presidente Lenín Moreno, es en todo un modelo estatista que ha vivido a costillas del ciudadano. Ahora, doctor, la preocupación también del país es que en la Asamblea no todo el paquete económico, aunque a algunos no les guste que uno le diga paquete, es de decisión final de ustedes, una parte nomás. Claro, Lo otro la es del gran gobierno. mayoría ya se está aplicando porque son medidas gubernamentales que se aplican a través de decretos ejecutivos, como lo que tiene que ver con el combustible. Esa decisión Por Por del eso Ejecutivo. lo que nosotros ¿Qué hemos les estado queda a ustedes? haciendo es, en los conceptos, diciendo lo que se piensa y preocupados por la implementación y fundamentalmente por el tema del diésel en los sectores productivos, industriales, lo que puede afectar al sector exportador porque a la larga menos ventas es menos IVA, menos ganancias es menos impuesto a la renta y a todos nos interesa que nos vaya bien. ¿Me explico? A mí me interesa que las medidas funcionen, me interesa que el gobierno le vaya bien, me interesa que a la gente pobre le vaya bien. Pero ¿qué sector exportador se vería impactado por el Eso es tema lo que hay del que diésel, por analizar. ejemplo? Le voy a poner un ejemplo. Es que esto es lo que hay que analizar. El tema del sector atunero, pues el tema de, de la pesca. Ya. Que en exportación, uno de los pocos elementos que tiene, no digo que esté bien, es eso como pérdida de competitividad con los otros que tienen 10.000 ventajas, pues. Es que en otros países hay 0 aranceles para todo, pues. Aquí como hay aranceles de todo orden, una de las pocas ventajas que se tenía es el tema del subsidio del diésel. Que yo digo que esté bien, estoy comparando porque uno tiene que ver el bosque, pues no solamente el árbol. Pero si se sincera todo, se transparente todo, vamos a ir mejor, pero eso va a ir en el transcurso de los días. Lo que pasa es que como este tema, señores, hay que tenerlo claro, ya dejó de ser un tema económico solamente. Esto es un tema político, señores. Donde el gobierno, y lo entiendo, quieres el todo o nada. O estás con el gobierno o estás con Bélgica. Y el resto de ciudadanos que no estamos en Bélgica y no somos gobernistas, ¿qué somos entonces? Ojo, eso es lo que yo llamo maniqueísmo simple, ruin y pueril. Señores, vamos a apoyar, sí, lo que haya que apoyar. ¿Hay dudas en unas partes? Las dudas no significa conspirar. Las dudas o los reclamos o las inquietudes que tienen que ser solventadas en el transcurso de las horas, porque aquí las noticias son dinámicas, no puede ser bajo ningún concepto entender que es una obstaculización. Y a lo que a nosotros corresponde, el CIDE, en su pregunta, hay una parte que es con nosotros, que Sí, es con la una parte, Asamblea, sí, sí. una parte de una ley que no ha ingresado.
y que nos tenemos que basar en enunciados. Son 4 componentes. ¿Y los que cuándo vamos a hablar. estaría por ingresar? Todos esa los días ley? dicen ya mismo. Hoy día dijeron que ya mismo. Vamos Pero a se ver el ya debería mismo. pensar que la próxima semana tiene que estar. Mire, No. insisto, ya este tema va más allá de la ley. Y la Asamblea tiene 30 días Tiene para 30 tratarlo, días. ¿no? Va más allá de la ley y los artículos. Este ya es un tema político, señores. Político. Y la política es un tema un poco más ¿Y a complejo. dónde apunta lo político? No sé. ¿Cuál es el interés del presidente? A mí lo que me interesa es que las cosas vayan bien. Me interesa aportar. Y en los debates en los 30 días voy a aportar. Yo quiero que, por ejemplo, el tema de las medidas laborales sea visto como una oportunidad. Claro. Una oportunidad para dar un salto adelante, para ver la cara al futuro, para poder ayudar a los emprendedores, para que los jóvenes puedan tener una oportunidad de trabajo. Que sí, se aprueban estos mecanismos legales, va acompañado de mensajes de seguridad jurídica, de certeza, de certidumbre, podemos ir canalizando ese futuro. Son las 9:39 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes de aquello, informar que según lo que nos llega, están operando las líneas 89, 84, qué 120, bien. 55, 121, 75, 2, 47 más Volvemos a la Metrovía. Lo que Qué quiere bien. decir que en Guayaquil se está comenzando de A alguna reactivar manera el transporte a reactivar el público. transporte Qué bien, público. pero son varias líneas. Así es, ya vamos Ricardo, a ¿ah? reconfirmar la información que nos Qué está bien. llegando de primera mano justamente. Quiere Vamos a decir ir. entonces que el sector del transporte público ha decidido que no puede seguir paralizado, ha decidido que perjudica su postura a los ciudadanos y entonces comienzan a reactivar el transporte. Qué bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial con la anuencia de nuestro invitado. De inmediato retornamos con más aquí en Punto de Vista. Recuerde, por supuesto,